Hola, ¿cómo les va? Qué alegría saludarlos nuevamente en esta entrega, la cuarta ya de esta temporada de Es un Hecho, el programa de fichajes del diario AS en Colombia, que compartimos con don Pipe Sierra, don Juan David Londoño en la ciudad de Medellín, ya lo voy a saludar. Don Pipe, amigo, ¿cómo le va? ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad para usted y para todos nuestros televidentes, oyentes de este espacio que AS ha diseñado de Es un Hecho, donde contamos los fichajes, los recientes movimientos de lo que está pasando en el fútbol colombiano y también de los nuestros en el exterior. Don Juan David Londoño en la ciudad de Medellín. Juanda, ¿cómo estamos? Buenos días y un saludo especial para Juli, para Pipe. Por supuesto, también felices fiestas para todos ustedes. Bien, por acá en la ciudad de Medellín todo bien. Bonito día, bonitos días también por acá, buen clima y obviamente la expectativa de todo lo que se va a mover en los equipos antioqueños de cara al mercado de fichajes, que ya vienen pasando algunas cositas. Sí, señor, se está moviendo y por eso estamos nosotros aquí. Les voy a proponer que lo hagamos rápido, como la vez pasada, para que tratemos de abarcar todos, porque hay gente que nos escribe y tiene razón y dicen, pero de mi equipo yo los veo toda la hora y al final me doy cuenta que no alcanzaron a hablar de mi equipo. Así que vamos a hacerlo rápidamente para tratar de abarcar la mayor cantidad de equipos posibles en nuestro país. ¿Por dónde quiere arrancar, don Pipe? ¿Por dónde comenzamos? Sí, últimamente lo hemos hecho mucho por Millonarios. Millonarios, pero sí. es que es el equipo que más se ha movido. Arranquemos por ahí, está bien. Está bien. Sí, bien. Bueno, Juli, lo más reciente, a propósito de su tocayo Julián Angulo. Sí, señor. Entiendo que debería estar firmando en el transcurso del día de hoy, donde estamos grabando este podcast. Ajá. Y ya seguramente esta semana se va a dar el anuncio oficial de ese préstamo con opción de compra del jugador que va a llegar desde el Deportivo Independiente Medellín y que estaba a préstamo en Llaneros. Hay un tema que ya se resolvió entre clubes, Universitario y Millonarios, para que Rodrigo Ureña sea nuevo jugador del conjunto embajador. Ahí la demora es que Rodrigo Ureña todavía tiene unos temas de premios, unos bonos que él le había estipulado desde su llegada, que no es una deuda, sino que es un plan de pagos que ya estaba acordado, pero como el jugador va a dejar de recibir un salario, se tiene que dar un acuerdo por sentado de cuántos meses va a demorar ese pago, y eso todavía no se ha podido arreglar. Sí. Entre clubes, o sea, Millonarios ya hizo toda su parte. Sí. Ya Millonarios solucionó con Rodrigo Ureña y Millonarios solucionó con Universitario. De hecho, eso ya está firmado. La única demora aquí es que Rodrigo Ureña firme su rescisión y entiendo que ha sido lento el trámite, sobre todo porque estas fechas navideñas como que afectan la velocidad de los asuntos y sobre todo estos temas burocráticos, pero se entiende que se va a llegar a un acuerdo. O sea, ya Millonarios está esperando al jugador. La idea es que se presente la primera semana de enero a más tardar para que ya empiece el desarrollo como nuevo jugador del equipo azul. Exactamente. Yo no sé si usted comparte la misma información respecto a Ureña, pero sé que en el marco de la voluntad del jugador, habíamos hablado pues de ese doble deseo de Michalotsus, que lo conoce, Hernán Torres, que lo conoce, el jugador resigna en ese dinero que usted lo explica bien. No es que le estén debiendo algo, sino hay unos temas pactados por rendimiento, y entiendo que para facilitar las cosas, pues primero, al final, y lo mencionamos la semana anterior, no termina siendo el valor estipulado inicialmente de la cláusula de rescisión, y además el jugador resigna una parte de ese dinero que le correspondía para poder venir a Millonarios. Millonarios que sigue a la expectativa del delantero centro, ¿no? Yo ayer consulté por el nombre que usted había dado, el de Rodrigo Contreras, porque además usted nos había contado que la fecha límite era el 20, ¿no? Sí, 20 de diciembre, exacto. Hoy estamos grabando esto 23 de diciembre, puede que ustedes lo vean día de Navidad, día después de Navidad. Y la respuesta que me dan es que han pedido un poco más de plazo para ejecutar la opción de compra. Ya no con la prioridad, porque saben que la pierden. El 20 de diciembre ya dejan de tener la primera opción y ahí pueden entrar otros equipos al baile. Pero han pedido un poco más de plazo a ver si se puede dar esa posibilidad con el conjunto chileno. Y en Millonarios, pues creo que tienen otras alternativas ya porque el tema no se ha desarrollado tan rápidamente como ellos quizá esperaban. Pues no sé hacia qué sentido, pero hay una lectura que tiene Millonarios, que no quiere decir que sea la verdad absoluta de este tema. Ajá. Pero con Rodrigo Contreras, a mí primero me lo venden que era uno de los planes principales, pero no el plan A. O sea, al parecer hay otros planes que se están avanzando, pero de pronto por temas otros costos tapados. U otras cosas, sí, exacto. El único que conocemos hasta ahora, de los otros, la verdad, hay desconocimiento por lo menos a esta altura, o al menos de parte mía. Pero sí, Rodrigo Contreras era uno de los planes A, B y C, así me lo vendieron. Y al darse a conocer la noticia, pues hemos podido saber más información, averiguando algunos detalles, y lo que cuentan justamente desde Millonarios es que ellos ya saben que Universidad de Chile no hizo efectiva la opción de compra, pero que por parte del jugador la comunicación desde el sábado
no ha sido tan efectiva como si había estado tramitándose en los últimos días, ya después de haberle hecho oficial la oferta. Entonces en Millonarios tienen la lectura de que a lo mejor el jugador está esperando cuál va a ser el nuevo entrenador de la Universidad de Chile, que todavía no lo tienen elegido, para ver si él sí aprueba y avala su continuidad. Y lo cual a Millonarios tampoco es que le esté gustando mucho esta situación y esta actitud por parte del jugador, que no quiere decir que se vaya a caer, simplemente es una lectura de una de las partes que consultamos, pero sí la cosa, digamos que venía avanzando, se ha ido ralentizando. Esa fue la palabra que usaron. Exactamente. Bueno, del lado de Millonarios, Nicolás Arévalo ya con maletas listas, lo habíamos dicho la semana anterior. Correcto. Metalist de Ucrania es el equipo al que se va Nicolás Arévalo en una operación que le deja una buena plata a Es Millonarios. uno de los más grandes de Ucrania. Sí, ¿no? de acuerdo, es uno de los equipos más grandes y me parece que para este periodo en el que Millonarios ha hecho algo que no estaba haciendo muy seguido, que es pagar por rescisiones anticipadas o comprar derechos económicos de jugadores que tienen contrato, Mateo García, Rodrigo Ureña, pues esa plática le viene bien al conjunto embajador. Sí. Y lo que me dicen es ya tema de documentos, pero que el negocio está hecho para que se vaya al Metalist de Ucrania. Sí, Millonarios está en un inconveniente muy grande y es que tenía cerca de 35 jugadores inscritos. Claro, el tema de los cupos, que es un lío para varios. Y tiene que liberar 10 cupos más los que llegan. Ajá. O sea, tiene que ser una liberación de cupos muy alta y todavía tiene ese inconveniente. Sí. A mí- Bueno, a propósito de eso, Jonathan González, que es Sí. portero juvenil, que no alcanzó a ver minutos con Millonarios, ellos, pues obviamente... tenía más de 20. Claro, él venía con su expectativa natural de jugar, pero esta situación cambia. Además, porque Pipe, me contaban algo, y esto pues nos sirve para Millonarios y para todos los demás clubes que yo no sabía, y es que la Federación Colombiana de Fútbol ahora va a permitir que los futbolistas que jueguen sin contrato, sin estar inscritos en planilla de Dimayor, sean sub-19, no sub-20. Entonces eso deja toda una generación, toda la generación 2006, que Claro. tiene futbolistas muy interesantes, en una situación compleja, porque o los inscriben en planilla o tienen que liberarlos. Claro. Y eso es complejo Claro, para el sí, fútbol eso- colombiano. Eso no es sencillo. Bueno, a mí me dicen, sé que hay otras versiones, Sí. pero al menos la información que yo recibí recientemente es que la prioridad hoy para Millonarios es liberar esos cupos, pero de contrataciones que ellos saben que van a llegar, están priorizando la del delantero Sí. y la del defensa central, las dos posiciones. Hay gente que dice que solo el delantero. Bueno, al menos la información que yo recibí es esa. Y si se llega a liberar un cupo a lo largo de este tiempo, ellos tienen como una de las opciones principales la contratación de un arquero joven. Quieren que sea Kevin Cataño, el Sí. arquero de Real Cundinamarca, y para que además tenga rodaje desde ya. Pero ahí se involucra Atlético Nacional también, que es otra de los temas de los que ya seguramente vamos a hablar con Juan David. Pues vamos de una vez, vamos de una vez. Atlético Nacional, Juanda, ¿qué ha pasado en estos días después ya de la finalización de la competencia para el verde de Antioquia que cerró este 2025 con el título de Copa ante el Medellín? Sí, se espera que ya esta semana se le pueda dar una definición al tema director técnico, sea que continúe Arias, sea que llegue otro director distinto. Están todas las posibilidades abiertas, puede ser un técnico extranjero, se ha mencionado la posibilidad de Cacique Medina, puede ser un técnico colombiano que parece que lo de Reinaldo pues no avanza mucho, o lo que mencionábamos también que se le dé continuidad al profe Diego. Hablando de Arias también, el tema de Santiago Arias, que Pipe ya había comentado el tema de que le habían hecho un ofrecimiento inicial. Ayer me pudieron confirmar, me pudieron dar alguna información. Entiendo que el tema va bien, que hay unos acercamientos interesantes o importantes entre las partes y que puede darse. Está abierta esa posibilidad para que Santiago Arias venga a reforzar el lateral derecho de Atlético Nacional, donde además también hay rumores de una posible salida de Andrés Felipe Román, jugador que interesa en el mercado internacional, sobre todo en Uruguay, pero por quien todavía no hay una oferta establecida. También el tema de Facundo Batista, que todavía no se ha terminado de cerrar, así como lo de Martín Enestrosa, que además de Boca pues despertó intereses en equipos de Brasil, Sao Paulo, Cruzeiro, Botafogo, Fluminense, en fin, se le van sumando novias a Marino. Y ayer también que Juli hizo una publicación respecto a Andrés Sarmiento con el tema Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga. Lo estuvimos preguntando. La respuesta fue, primero, pues no se han comunicado con Nacional de ninguna manera desde estos clubes para hacer algún tipo de oferta. Y segundo, el contrato de Andrés Sarmiento va hasta junio de 2027, porque él llegó a mediados del 2024, entonces por ese lado Nacional está tranquilo respecto a la continuidad de Andrés Sarmiento. Kylian Toscano podría salir a préstamo. Esa también la opción como una apuesta a futuro de Kevin Cataño, que también había mencionado Pipe. Y Emilio Aristizábal, con posibilidades de irse al exterior y por definir
la situación del delantero Haider Asprilla. Bueno, bien. Arranco con eso último que menciona Juanda. Respecto a Emilio, estuve consultando también y me dicen, han llegado propuestas, Sí. pero todas tienen la particularidad de ser préstamos con opción de compra y el monto fijado por la opción de compra no es suficiente para lo que pretende Atlético Nacional, y tampoco la propuesta en términos salariales es lo que quiere Emilio Aristizábal, que Claro. no quiere regresar a ser suplente, pero pues tiene contrato vigente con Atlético Nacional y si no se termina aceptando alguna de estas, pues le toca regresar al conjunto antioqueño. Me dicen Portugal, Bélgica, Dinamarca Correcto. y un equipo de la MLS, los equipos que han consultado y han presentado ya propuestas por Emilio Aristizábal. ¿De Nacional? Es que tiene muy buenos números, Emilio. Sí, no, es que el año en Fortaleza fue un gran acierto. Yo ayer, no tengo nombres, ni equipos, ni países, pero ayer confirmaba algo que usted decía a propósito de lo que también mencionaba Juanda, y es Emilio quiere salir. O sea, Emilio, no es que no le guste quedarse en Atlético Nacional, pero Sí. sabe que las posibilidades de jugar van a ser Que es el mucho momento. menores Sí. y la exposición mayor, el sueño de cualquier jugador es jugar en el exterior. Entonces, ahí está como ligada esa posibilidad. Del tema Santiago Arias, bueno, hace 8 días contábamos que Nacional iba a hacer una oferta. Ya Sí. Nacional le hizo esa oferta. Entiendo que si las partes ceden en sus pretensiones, es decir, que Santiago Arias baje un poco sus pretensiones y que Atlético Nacional ceda un poco en ese tope salarial, es decir, que incremente el salario, seguramente se puede llegar a un punto en común para que se dé la contratación del lateral. Yo creo Él que ahí quiere. puede ser un efecto dominó, ¿no? Porque, Sí. porque Román quiere salir. A mí lo que me dicen, yo les contaba hace 2 semanas y les Sí. dije, van a llegar ofertas por Román porque la solicitud que le ha hecho al empresario es, este es el momento, van pasando los años, estoy en un buen nivel, después de ese episodio traumático para él con Boca Juniors, y pues ir al fútbol del exterior es un anhelo absolutamente natural para todos los futbolistas, creo yo. Año de mundial. Exactamente, año de mundial. Y él es la tercera opción. Claro, y le quedan 6 meses, entonces eso también pone en una situación Atlético Nacional, bueno, ¿lo renuevo ahora o lo pierdo en 6 meses? Tal cual. Así que puede ser un efecto dominó. Juanda decía lo de Nacional de Uruguay, es uno de los equipos que sabemos que seguramente va a presentar oferta formal, todavía no lo ha hecho, pero ya tiene comunicación fluida y constante con el entorno del jugador, así que puede ser efecto dominó, que Román haga lo que quiere, que es irse, y que Santiago Arias haga lo que quiere, que es venir a jugar en Nacional. Sí, sí, de acuerdo, además él es hincha. A propósito de varias cosas que mencionaba Juanda, el tema entrenador, al menos la información que tengo yo, es que hay una división de opiniones Sí. en cuanto a la nueva incorporación para el cuerpo técnico. Entonces, hay unas partes que dicen, afirman, que desean la llegada de Reinaldo Rueda, sobre todo la parte de los dueños. Ajá. Y hay otros que consideran que Reinaldo Rueda, a lo mejor por el tema de su estado actual, de cómo emocionalmente se le vio, que a lo mejor no está tan actualizado como es el fútbol moderno, Ok. piensan unas partes en Atlético Nacional que esa no debe ser la mejor opción. Y los que piensan eso dicen que deberían ir por un entrenador extranjero tipo Cacique Medina, que lo venimos ahí estudiando desde hace rato con Sí. Wanda, pero que entendemos que hasta ahora simplemente ha habido como un interés. De ahí no ha pasado, pero yo creo que eso se tiene que resolver tan pronto como sea posible porque estamos hablando que ya el 15, Sí. el 16 inicia la liga e inician los campeonatos en Colombia. Sí, Juanda nos iba a decir algo. No. Estaba Ok. ahí concordando con ustedes en sus opiniones. Ah, ok, listo, perfecto. Bueno, sobre 2 nombres que menciona Juanda también. Ayer pregunté en Brasil nuevamente por el tema Alfredo Morelos y me dicen, mire, hace unas semanas parecía muy poco probable que Morelos tuviera lugar en la plantilla de Santos, pero hoy no lo descartamos. El entrenador quisiera que él viniera, se presentara, verlo y después de verlo tomar una decisión respecto a Claro. si Santos lo va a utilizar o no, porque ha estado muy difícil la consecución de un delantero. Ellos han querido a Gabigol, a otros nombres de un mayor perfil, no han podido hacerlo, así que hace algunas semanas me decían, Alfredo Morelos no va a jugar en Santos, puede ser en Nacional o en otro lado, pero en Santos no. Creo que eso ha venido cambiando un poco. Y Kylian Toscano, que dice Juanda, se puede ir a préstamo, creo que Santa Fe. Ok. Santa Fe está buscando un jugador en esa posición y bueno, sé que puede ir por ahí. Hay- Puede venir a la hay una capital. relación ya establecida entre los representantes de Kylian Ajá. Toscano, que es la familia Ardila, Carolina Sí. Ardila, que es la dueña de Elite Player, que además ya ha tenido un vínculo directo con Santa Fe durante mucho tiempo. Ha prestado a Kevin Mier, a Jacob Perlaza, Exacto. a Ewil Murillo en su momento. Entonces son varios los jugadores que ya ella ha enviado a préstamo a Exactamente. Independiente Santa Fe. ¿Algo Entonces, más? se me hace sentido. Sí. No, le iba a decir que el tema Alfredo Morelos... Ajá.
Alfredo Morelos en su momento llegó hasta bajarse el salario en Atlético Nacional. Sí. No lo que le paga Atlético Nacional, sino lo que le pagaba Santos. Pero ya llegó un punto en el que el jugador dice, bueno, yo necesito ganar más dinero, estoy en la edad perfecta para conseguir uno de los mejores contratos de mi vida, 29, 32 años. Y esto es una de las dificultades que se plantea hoy el jugador en Atlético Nacional, porque Atlético Nacional ya le paga muchísimo más, o sea, es el jugador mejor pago del fútbol colombiano, Sí. y superar esas expectativas, que es lo que quiere él, va a ser muy difícil para Atlético Nacional, no imposible, pero a raíz de esto también hay una dificultad de Atlético Nacional y es que necesita poner dinero para comprárselo a Santos, así Sí. sea un porcentaje. Entonces, no es fácil la negociación en ninguna de las dos vías, ni con el jugador, porque obvio va a querer un incremento salarial. En su momento ya se bajó la mitad del salario, que me parece que estuvo bien. Pero ahora la situación va a cambiar, ¿no? Ese vínculo, ese acuerdo por el que él llegó, ya se vence ahorita en diciembre y todavía no hay ni acuerdo con Santos ni acuerdo con el jugador. Bien, perfecto. Clarísimo entonces el tema Alfredo Morelos. América de Cali, para chulear los tres grandes, don Pipe. ¿Qué tiene el América? Bueno, entiendo que esta semana debe ya responderse por parte de Fortaleza la última propuesta que le hizo América de Cali por Jason Guzmán, Sí. que es un jugador que ha solicitado casi que como prioridad. Yo ayer lo decía en otro espacio, casi que como una obligación, lo dijo David González, pero sí, así lo ha vendido de él. O sea, es su jugador bastión para el proyecto que quiere construir de cara a 2026. Sí. Ya lo hablábamos la semana pasada, lo pidió para Millonarios, en su momento ya lo tuvo para el Deportes Tolima, y ya hay un acuerdo entre las partes para que él llegue. Entre las partes, digo, América y Jason Guzmán. Falta con Fortaleza, que todavía no ha aceptado esa última oferta, que es un préstamo con un cargo y una opción de compra. Si se ejecuta la opción de compra, ahí es donde todavía no se han puesto de acuerdo las partes, digo, América y Fortaleza. Bien, puede recibir platica América, que le sirve para esa operación y para todo lo demás, porque América sigue buscando el 1 y el 9, que es lo más difícil y lo que busca todo el mundo. Claro. Y lo hablábamos la semana anterior, todavía no tiene portero, todavía no tiene delantero, pero puede recibir platica. Bueno, por Juan Camilo Portilla, por ejemplo, recibe un dinero. Confirmábamos el fin de semana anterior, yo la verdad creí que era menos, pero me dicen que América reservó el 20% de una siguiente venta cuando lo transfirió a Talleres en su momento. Por ahora la cifra ha sido desconocida, ¿no? La cifra final de la transferencia de Talleres Sí. es a Atlético Paranaense. Sí, de Se acuerdo. habla en Brasil de 3 millones de dólares, pero Exacto. yo creo que puede ser más. Puede ser más, yo creo que puede ser más. Pregunté en América, no me confirman la cifra, me dicen el 20 y me dicen hay que explicarle a la gente también que a eso hay que quitarle cosas, porque Claro, a veces sí, la sí, gente saca simplemente el 20 del bruto y no es así, ¿no? Hay un montón Pero de si es 1.000.000, puede retenciones, de ser impuestos. 800.000, tampoco es que la diferencia sea mucha. Exactamente. O sea, sí hay unas retenciones Claro. y un dinero que los equipos no ven y que se quedan en los estados, pero es una cifra cercana, como usted bien lo dice. El caso Juan Camilo Portilla y el caso Dylan Borrero, que también podría ir al fútbol de Brasil. América es el dueño de los derechos económicos Sí. de Dylan Borrero porque termina haciendo un esfuerzo importante en el mercado de pases anterior para comprarlo. Tiene, Solo ha pagado una tiene cuota. contrato largo, exactamente. Todavía debe un dinero, pero podría buscar ahí la posibilidad de revender un futbolista que a mí me parece un buen jugador, pero creo que no ha correspondido a las expectativas, ha sufrido con lesiones. Y si está pensando en otros movimientos importantes con Jason Guzmán más adelante, si ejecuta la opción de compra con el 1, con el 9, pues ahí también podría tener algo de flujo de caja el conjunto Escarlata. De Marlon Torres creo que tenemos la misma información, ¿no? Sí. Todavía no es un tema cerrado, como pues lo dicen algunos colegas en Cali. Por supuesto, respetamos sus fuentes, Es que pero le estuvo en creemos Cali. a las nuestras. Estuvo en Cali. Sé que ahora está en Barranquilla, ¿no? Sí, con su él familia. pertenece a Ayer su hablé con familia. alguien cercano y me dijo, no, él está acá, está en Barranquilla. Sí, él estuvo en Cali, entiendo que se estaba realizando un procedimiento... ¿Estético? Dental. Dental. ok. Dental. No sé si estético dental, pero sí dental, donde su odontóloga de cabecera... Y pues Es de ya- Cali, sí. Sí. Entonces ahí se realizó el proceso y ya, o sea, estuvo ahí. A estuvo en un propósito, hotel, lo voy a contar una pero ya, infidencia. ya Sí. estaban dándolo por hecho porque estaba en Cali. Pues un el tipo día, fue un día y antes se devolvió. de la final de Tolima y Junior, ahora en Sí. Ibagué, en un vuelo de Bogotá a Ibagué iba José García, el defensa central de Atlético Bucaramanga. Sí, Y lo vieron y empezaron a darlo por hecho. en Bucaramanga. Y resulta que es que pues la novia o una amiga especial, no Ah, sé, ya. vive en la ciudad de Ibagué. Entonces, no siempre que vean un jugador en una ciudad Claro. significa que va a firmar con el equipo. Listo, Pero perfecto. estas fechas se ven muchas cosas. Sí. De América, entiendo que hay un delantero de apellido Neris. Ajá. Sí, pertenece a City Torque, Sí. Montevideo City Torque, que es del grupo City. América lo quiere, América ya hizo un primer intento
el equipo rechazó esa oferta y va a hacer un nuevo intento. Ese es el delantero que hoy, creo que es José Neris, el nombre de este jugador uruguayo. Lo quiere, es una de las prioridades para David González, pero no es tan sencilla la operación, pero sí tiene muy buenos números y es un registro goleador que le interesa mucho al equipo escarlata. Sí. Se habla mucho de Romo, el portero venezolano Sí. que pertenece a la Universidad Católica de Ecuador, pero yo al menos de eso no he podido saber alguna información, más allá de que hace 2 semanas o una semana lo ofrecieron a América, Sí. pero no sé si hubo avance. Sí, yo creo que pues igual coincide la información en que América para esas 2 posiciones está priorizando el tema de los cupos extranjeros. Sé que a propósito de lo de Dylan Borrero y Atlético Paranaense, sé que América se comunicó con la dirección deportiva de Paranaense para tratar de traer un futbolista que pertenece a Paranaense, un arquero, un portero, pero que está cedido en otro club. Al final me dijeron, no se dio porque terminó arreglando con otro equipo en Brasil, pero ahí también buscó América de Cali alternativas. Bueno, muy bien. Vamos con los rojos, sigamos con los rojos. Deportivo Independiente de Medellín, Juanda. Bueno, el Deportivo Independiente de Medellín, ya Alejandro Restrepo tiene su primer refuerzo, digámoslo así, Johnny González, que salió como agente libre de Águilas Doradas, llega a firmar un contrato por 2 años, y en cuanto a salidas, primero la de Jefferson Rodallega, que ahorita si quieren lo profundizamos también junto al tema Jaime Alvarado, que van al Once Caldas de Manizales. No ha pasado mucho, no ha avanzado mucho el tema Harlan Barrera y su continuidad, tampoco el de Kevin Mantilla, y sigue también por definirse, muy probablemente salgan, pero todavía sin un rumbo establecido, los jugadores Diego Moreno, Luis El Chino Sandoval y Don Jader Valencia. Bueno, bien. Sí, primeros movimientos en el Medellín. Usted nos contaba, Pipe, el fin de semana lo de Johnny González, que a mí me parece un buen fichaje. Yo, Sí, pues, sí. veo gente muy molesta y entiendo. O sea, están en un momento donde a los hinchas del Medellín no les va a gustar nada porque están hablando desde el dolor y eso es natural. Pero a mí me parece que Johnny González para el fútbol colombiano es un buen fichaje. Sí, pues es tanto así que cuando llegó Aguerre, cuando llegó Ferichevsky, que eran muy buenos fichajes, a la gente del Medellín, a la mayoría, no le gustó la llegada de estos 2 jugadores. De acuerdo. Porque claro, había una resistencia a todo lo que esté sucediendo y el dolor es comprensible. Pero creo que el Medellín empieza a reforzar algunas posiciones. Como Sí. lo decía Juanda, nosotros adelantábamos que había una intención por parte de Harlan Barrera y de su círculo, como del Deportivo Independiente Medellín, en avanzar en los diálogos. Sí. Pero al parecer hubo algo que como que está ralentizando el tema, como que todavía no se termina de concretar y de avanzar, algo que estaba casi que verbalmente acordado. Entonces, ahí ha habido algunas demoras, pero yo creo que, salvo algo extraordinario, no va a terminar pasando, porque Sí. tampoco es que le vea muchísimo mercado más a Harlan De Barrera. acuerdo. Sí, bueno, seguramente en las próximas horas Once Caldas, como dice Juanda, va a presentar a Jaime Alvarado, que lo adelantábamos el fin de semana. Nos hablaron, desde el Medellín nos hablaron de 2 equipos, Deportivo Independiente de Medellín y Deportivo Cali. A mí en Cali me dicen que no, que nunca estuvo en los planes. Y acá contamos, creo que sí, nos vimos al final de la semana pasada y dijimos, pues Cali en esa posición tiene a Pájaro, quiere a Daniel Giraldo, hizo por ahí una consulta por Cristian Rivera, pero era muy complicado desde el punto de vista económico. Así que Jaime Alvarado va, como dice Juanda, prestado con opción de compra al Once Caldas de Manizales y Rodallega también, que usted lo había dicho, Sí, señor. Jefferson Rodallega. Jefferson Ajá. Rodallega ya que pertenece a Envigado, ¿no? Es correcto, ya se firmaron toda la documentación final para Sí. que finalmente Envigado lo enviara al conjunto blanco de Manizales y es el segundo fichaje que ya tiene cerrado y concluido el blanco de Manizales, que hoy está dirigiendo el Arriero Herrera. Pero se siguen reforzando, van a seguir buscando algunas alternativas. Entiendo que están buscando en la posición de volantes. Medio centro están Sí, buscando, sí. Exactamente. Otro jugador que pueda llegar a aportarle ahí seguramente fuerza y sobre todo ese rigor que a lo mejor le faltó a Once Caldas en en la última parte del campeonato anterior. Hay un jugador por el que Medellín hizo ya una oferta, que es Pedro David Ramírez, que es un lateral. Él es derecho, pero juega sobre todo por la izquierda, aunque puede hacerlo en su perfil natural también. Y sé que el Medellín ya presentó una propuesta formal por él, porque tuvimos la posibilidad de ver parte del documento. Estaba en Riestra, termina su préstamo en Riestra, lleva como 3 años en Riestra y le fue bien ahí en el fútbol argentino, pero sus derechos pertenecen a Defensa y Justicia. Y entiendo que la propuesta es inicialmente un préstamo con opción de compra para el Deportivo Independiente Medellín, a ver si evoluciona. Está bien referenciado en el fútbol argentino, a ver si lo termina cerrando el Deportivo Independiente Medellín. Sí, hablan muy bien de ese jugador. Sí. No, la verdad no tengo información, pero sí sé que el Medellín se habla de que, dependiendo obviamente de las salidas, lo de Jader Valencia que estaba contando Juanda, Diego Moreno, entre otros, que, a ver, claro, la noticia es salen, pero
¿Cómo van a salir? Claro. ¿Cuándo van a salir? ¿De qué forma? Porque muchas veces... Sí, porque y me salen, acuerdo- salen no es abro la puerta y los tiro a la caneca. O sea, Mire, son me activos acuerdo de del club. Daniel Londoño. Sí. Daniel Londoño en su momento, por un periodista o un comunicador o alguien que dijo que estaba relacionado una jugada en temas de apuestas, le afectó mucho su carrera y el Tremendo. Deportivo Independiente Medellín quiso hasta rescindirle el contrato. Sí. El jugador se queda y termina siendo una de las figuras más importantes, por lo menos de este año, y hoy el Medellín ahora debe trabajar por su renovación, ¿no? Claro. Son las vueltas que termina dando la vida Exacto. y querían salir de Daniel Londoño. Ahora parece que hay algunas situaciones similares con Diego Moreno, con otros jugadores, pero hasta que no se concreten las operaciones, pues los jugadores siguen perteneciendo al conjunto poderoso. Exactamente. Y eso, como bien dice Juanda, pues de pronto hace un poco más lento este proceso Claro. de vinculaciones también en el Medellín. De rojo a rojo, Independiente Santa Fe. Mire, lo único que, bueno, aparte de lo que ustedes mencionaban de Kylian Toscano, sé Sí. que están buscando también en el sur Bueno, del continente. anunció ya la renovación de Daniel Torres, que la Sí, semana, sí, la sí, semana sí, sí. pasada dijimos, sigue Daniel Torres, y creo que el que sigue es Víctor Moreno. En esa Sí. lista que nos han pasado, se han dado todos, pues obviamente no Harold Santiago Mosquera, pero el que sigue ahí es Víctor Moreno, que me parece que es un central cumplidor y que puede seguirle Claro. dando la mano a Independiente Le Santa queda, Fe. le queda un año de contrato a Sí. Víctor, pero seguramente se le podría extender mucho más. Ujú. Entiendo que, bueno, Jason Angulo también era uno de los jugadores que se estaba especulando que se iba, por ahora tiene contrato y tiene un año más de contrato, no Sí. como estaban diciendo que ya quedaba libre ahorita en el 1 de enero. Y hay un jugador que ya tienen cerrado, también lo contábamos, ya está todo acordado también con las partes del círculo del jugador, se firmó la documentación y la idea es que viaje en los próximos días a Bogotá y es Franco Fagundes, que es ese delantero, volantero más bien, Sí. porque es un volante 10 que a veces hace también de falso 9 y ¿A, le a rinde. usted se lo dan ya cerrado? Sí, me dijeron Ok. que ya el jugador cerró las condiciones personales, Ok, que era listo. lo que faltaba. Bien, bien. Porque esta mañana consulté en Santa Sí. Fe y me dijeron, todavía no. Todavía no, y es más, estamos un poquito temerosos de que se nos caiga, porque Ok. hay un pequeño cambio ahí en condiciones. Y usted sabe lo que siempre dicen los clubes, es que Claro. ustedes se ponen a contar y por eso se nos caen y tal. Pero me dijeron esta mañana, cuando me contaron lo de Víctor Moreno, todavía no. Pero seguramente el tema está adelantado Sí, y va a poder cerrarlo Santa Entre Fe. clubes ya había acuerdo, al menos. Sí. Hasta, de hecho, el viernes que hicimos el capítulo 3 de Es un Hecho en esta Ajá. versión diciembre, Sí. les dijimos que ya estaba, digamos que acordado entre los clubes. Faltaba Sí. con el jugador y entiendo que ya está hecho con el jugador también. Hay Bien, que esperar. Perfecto. ¿Algo más de Santa Fe? No sé que Santa Fe sigue buscando en diferentes posiciones. Había hecho una oferta por Joan Castro, que es el jugador que estaba en Nacional, Sí. que pertenece a Inter de Bogotá, y ese primer ofrecimiento de Santa Fe fue rechazado ya Sí. por parte de Inter de Bogotá. En Inter me dicen que van a hacer todo lo posible para que se quede. Sí, Porque seguramente. consideran que en el marco de este nuevo proyecto donde lo que les interesa no es solo saltar a la cancha y que todo el mundo les gane como el semestre Claro. pasado, sino competir más, dicen, vamos a intentarlo. Ahora, si llega una buena propuesta y sobre todo si le endulzan el oído al futbolista, pues va a terminar yéndose y sabemos Sí. que eso funciona así. No sé hasta qué punto esté Joan Castro tan contento de quedarse en Inter de Bogotá bajo Ajá. esta nueva administración. Seguramente el salario del jugador se tendrá que llegar a acordar, pero no le va a convenir tener, más allá de que sea el deseo de ellos, a un jugador que va a ser infeliz, ¿no? Sí, claro. Y si le está ofreciendo, pues uno de los equipos que va a jugar Libertadores y que va a estar en un bombo muy interesante por cómo se han planteado Sí. los temas del sorteo, pues yo creo que va a ser muy difícil que si Santa Fe mejora la propuesta, que igual sí me parece que fue muy mala, Sí. para tener el préstamo con opción de compra, si mejora esas condiciones, seguramente puede llegar a concretarse la llegada de este jugador que ya conoce muy bien Pablo Repeto. Pregunté en Santa Fe por los dos Kevin que han sonado. Kevin Parra, Sí. que pertenece a Atlético Nacional y que también está prestado en Internacional de Bogotá, a propósito, y por Kevin Pérez, que me parece que ahora tiene muchas novias después de la confirmación el fin de semana de parte Eso me sorprendió, la del verdad. presidente del Tolima. Sí, a mí también. Y al preguntar me dicen, es decisión de él porque tiene listo otro equipo. Cuando Tolima le presentó la propuesta de renovación, probablemente tarde, un poco tarde, la respuesta del entorno del jugador es no, porque nosotros ya arreglamos con otro equipo. En Santa Fe me dicen que sí son dos jugadores que han tocado, porque Santa Fe está buscando en esa posición de extremo. Varios, como 3. Exactamente. Pero que en este momento ambos parecen complicados. Primero porque la intención de Atlético Nacional, y no sé si Juanda tiene información al respecto, es que Kevin Parra termine su préstamo, cumpla su préstamo con Internacional de Bogotá. Le quedan 6 meses, Juancho.
Sí, correcto, correcto. Le quedan 6 meses a Kevin Parra. Le ha servido, evidentemente, pues, como decimos nosotros acá, dar la vuelta en otro equipo, tomar minutos, así por ejemplo como a Samuel, como a Tatay, como a Haider, entre otros, como al propio Emilio. Y ya una vez finalice ese préstamo, pues que se presente otra vez a la disciplina del club, ve qué puede ser de su futuro, ver qué puede ser también en ese momento específico de cómo se encuentre, si se puede sumar al plantel o si nuevamente se da a préstamo, pero sigue siendo una apuesta, digámoslo así, a futuro de Nacional. Es todavía un jugador joven, le queda mucho aprendizaje también por delante, pero sí es una posibilidad ya que se contempla de cara a mediados del próximo año. Sí, y pues Kevin Pérez, bueno, la posibilidad de Santa Fe la revela César Camargo, que es el presidente del Tolima, cuando habla con nuestros colegas de esta misma casa, la gente de Caracol el fin de semana, y él dice Millonarios y Santa Fe. Y en Santa Fe me dicen, sí es un nombre que nos gusta, pero sabemos que la competencia es complicada y Claro. que seguramente hay equipos en capacidad de poner más plata sobre la mesa. Que, si le parece, empezamos a hablar de esos equipos. Sí, me parece. De todas formas, yo creo que más allá de la intención o la demora que tuvo el Deportes Tolima, para salir un jugador del Deportes Tolima es muy difícil, ¿no? Ya hablábamos del tema Marlon Torres, que todavía no hay oferta, pero seguramente para rescindir esos 6 meses no Sí, va a ser tan sencillo. Tolima parece estar ahora en los últimos años en la postura. Bueno, en los últimos años no, porque con Don Gabriel cuando estaba vivo también sucedió de esa manera. A veces prefiere que se venzan los contratos, Claro. ¿no? Que o los vende en las condiciones que ellos ponen, Y al exterior. sí, o prefiere que los jugadores terminen yéndose libres, que es lo que va a pasar con Kevin Pérez ahora, lo que pasó en su momento con Álvaro Montero, que fue un golpe durísimo para Claro. la institución. Ujú. Sí, y yo creo que fue a lo mejor más decisión del jugador Sí. de decir, creo que es momento de salir, Sí. que una situación que se pueda desencadenar por parte del Tolima. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Él, además, se terminaba el contrato y él dice, no, no renuevo porque Sí. tengo la posibilidad de ir a otro equipo. Usted hablaba de otro equipo, ¿no? Exactamente, va al campeón. Junior de Barranquilla, ¿qué tiene el Junior? No. Mire, yo, a ver, del Junior de Barranquilla todo es muy extraño. Hace 8 días hablábamos de la posibilidad de Janenson Sarmiento. Sí. Y al otro día, literalmente, pues sucedieron cosas. Yo Explota todo, ¿no? Tengo una versión como de diferentes partes. A Sí. mí me dicen por parte del lado del representante del jugador, que además es Alejandro Comesaña, el El hijo. hijo de Julio Avelino Comesaña, Ujú. quien tiene pues un vínculo muy cercano con Fuachar después de las 11 veces o 7 veces que lo ha traído al conjunto Tiburón. O que lo ha llevado más bien. Sí. Y lo que nos dicen es que, según lo que pretende Junior, pues no están como en la capacidad de tener algún inconveniente o algún problema con una de las relaciones que ellos tienen ya estrechas, como Ujú. es la de Julio Comesaña. Y esto se deriva a que el jugador ya no quiere ser representado por Alejandro Comesaña, Ujú. que es el que lo ha tenido durante, no sé, más de 7 años Sí, seguramente. lleva pues participando muchos años en la formación del jugador, ¿no? Exactamente. Ujú. Sí, sí, sí. Yo le digo en serio, había visto hasta fotos de él, su familia, con la familia de Sí. Alejandro Comesaña en Uruguay. Pero bueno, son cosas que terminan pasando. Él ya Sí. no quiere ser representado por Alejandro Comesaña. Ahí hay que ver si hay vínculo firmado hasta cuándo, ¿no? Sí, entiendo que le quedan nada más unos meses, Ok. pero pues ya se quiere deshacer de este lado. Y tampoco es fácil negociar con Unión Magdalena, Sí. que ya había rechazado 2 ofertas, una de China y una de Rusia. Parece Sí. que una se vuelve a reflotar, Ujú. pero pues había aceptado las condiciones de Junior de Barranquilla por la buena relación que también hay Eduardo Dávila y Fuachar. Ujú. Pero después de ciertas llamadas, ciertos inconvenientes, se termina cayendo hoy la opción. Sí, sabemos cómo es el mundo junior. Sí, de Y acuerdo. eso se puede caer y parar Hoy varias es blanco, veces. mañana es negro, pasado mañana es gris y otra vez va Exactamente. blanco. Yo ayer consulté también, creo que tenemos información muy parecida. Me dicen, pues con el entorno del jugador, con el representante, ni siquiera alcanzaron a tocar números, que es cuando sale el comunicado y dicen con nosotros no han hablado, hablaron únicamente entre clubes. Pero ayer me decían, incluso lo hablado entre clubes después cambia y en este momento está caído todas las patas de la mesa. En este Claro. momento no solo no hay acuerdo con el futbolista, sino que no hay acuerdo entre clubes. Así que, pues en este momento complicado, pero sabemos cómo es Sí. esto y sobre todo cómo es el mundo junior. Yo le preguntaba a alguien que no, a ver, no, digamos que trabaja para alguna de las partes, pero no toma decisiones. Y le decía, ¿hay forma de solucionar esto? Y me decía, sí, que Junior ponga un dinero, Ujú. que le dé satisfacción esa oferta al representante del jugador, se le respete lo que está firmado o se le respete la rescisión que se puede llegar a dar y que Junior acceda a pagar ese dinero. Y ya entre los clubes está todo pactado. Que Junior puede llegar a esos números, puede llegar muy fácilmente. No creo que deba ser un inconveniente muy grande, un inconveniente mayor, Sí. pero
de ahí a que tomen la decisión, no Sí, lo sé. sí, porque a veces no es de no poder, sino de no querer. Claro. Y aquí entran los egos también. Bueno, Junior de Barranquilla. ¿Por qué lo conectamos con lo que estábamos hablando de Independiente Santa Fe? A mí me dicen que de los equipos colombianos que han preguntado por Kevin Pérez, sabiendo que terminaba su vínculo con Deportes Tolima, es el que más adelante está. Es un jugador que les gusta, que tiene el aval del cuerpo técnico, y Junior pues puede estar en una capacidad de negociar mayor, con más argumentos, con más plata sobre la mesa que otros equipos. Vamos a ver, sé Yo que el tengo- interés es muy fuerte. Tengo confirmación de esa información. Ajá. Sé que el Junior de Barranquilla, sé que Santa Fe y Junior de Barranquilla son los equipos que más han avanzado en los diálogos, pero todavía no hay nada concreto. Exactamente, exactamente. Está buscando evidentemente extremos Junior porque todavía no tiene certeza de la continuidad de Enamorado, que hasta ahora sigue siendo jugador de Junior, pero que en cualquier momento puede venir una oferta por cómo remata el campeonato. La semana pasada hablábamos de Brian Castrillón y su posibilidad de ir al fútbol de Argentina, así que pues necesita extremos, y si se quiere con ambos perfiles, el conjunto tiburón. Ofrecido Emerson Batalla, ¿no? Usted creo que ayer contaba también la posibilidad de Emerson Batalla para Junior y para otros clubes aquí en Colombia. Sí, Bucaramanga, Santa Fe y Junior. Santa Ajá. Fe ya lo tuvo, no salió bien, pero Santa Fe, digamos que ha averiguado últimamente cuáles son las actitudes del jugador, Sí. los cambios de disciplina que él ha asumido, y les gusta mucho la idea. Es un Sí. jugador que le llama mucho la atención a Pablo Repeto. Incluso yo hoy le podría decir que el equipo que más ha avanzado por Emerson Batalla es Independiente Santa Fe. También el tema Junior de Barranquilla y Bucaramanga, que está Sí. en la búsqueda de ese extremo. Y Bucaramanga está apuntando nombres Sí. importantes. Nos decía Juan Y ahora ha lo hecho de- ofertas buenas. Claro, nos decía lo de Andrés Sarmiento. Leonel en serio lo quiere. Es más, sé que Leonel ha tenido ya conversaciones con el jugador, conversaciones entre ellos dos diciéndole, vamos a hacer lo posible por... Obviamente no es fácil sacar un futbolista Claro. que remata como remata el año con Atlético Nacional, pero al menos apuntar alto me parece que habla bien de lo que, Sí, de lo de que acuerdo. intenta hacer Atlético Bucaramanga. De Junior, bueno, ayer consulté en Paraguay por el tema Guillermo Paiva, porque cuando consulto acá la respuesta es siempre la misma y es no hemos tomado decisión. Entonces pregunté en Paraguay, hablé con la gente de Olimpia y me dijeron, mire, con nosotros no hay nada que negociar, Sí. porque la cifra está pactada y nosotros de ahí no nos vamos a mover. Es un futbolista que si lo quieren tienen que pagar eso, creo que son $600.000, Sí, sí, la sí. opción de compra por Guillermo Paiva. Pero entendemos, me dicen en Paraguay, que Junior todavía no tiene acuerdo con el jugador respecto a sus nuevos términos. Hay algo que queda escrito, porque normalmente lo hacen los clubes así, cuáles van a ser las condiciones del futbolista si se ejecuta la opción de compra, pero el jugador, como es natural, después de ser campeón y de ser importante en la consecución de ese título, le dice a Junior, bueno, hay que renegociar esto y quiero un ajuste. Y en Olimpia me dicen, cuando se resuelva eso, seguramente Junior va a venir y nos va a decir, listo, aquí está la plata para ejecutar la opción de compra. Tal cual. Negociar con el representante del jugador me dicen que no es sencillo. ¿Ok? En el Junior de Barranquilla, y que ha habido un inconveniente muy grande por parte del representante del jugador, que de hecho se destapó a mitad de temporada, y es que al representante desde enero le deben todavía parte de su comisión. Ok. Se la debe Entonces, Junior. Si fuese por el representante, él no renovaría el contrato de Guillermo Paiva. Pero pues esto ya excede otros temas y otros límites Sí. que seguramente él no puede controlar, como el deseo pues de su firmado, porque además el representante termina siendo un empleado del jugador, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay muchas cosas por analizar, hay muchas cosas por determinarse, y sobre todo que a mí me raya un poco en la cabeza que el día de la celebración haya dicho Fatchar que ya tenían casi un extranjero listo para la posición de 9, y que pues eso nos da a indicar que al menos a Guillermo Paiva no sería una de las prioridades. De acuerdo. Porque poner a dos delanteros, pues hoy el estilo de Alfredo Arias creo que no va en camino hacia esa dirección. Y lo otro es, a mí hoy, si la decisión se tomara en esta tarde, me cuentan que sin duda Báez, Cristian Báez, Sí. Se va. no seguiría en el Junior de Barranquilla. Sí, que lo decíamos el viernes. Correcto. La ecuación se invirtió un poquito y parecía hace 3-4 semanas que Báez tenía más chance de quedarse que Monzón. Al final, Báez es el que termina yéndose seguramente, y Monzón sí con un poco más de posibilidades de quedarse en Junior de Barranquilla. Bien, ¿algo más del Tiburón? No, varios movimientos que seguramente se vienen. Se habla mucho, se especula mucho de una oferta de renovación a Didier Moreno. Yo entiendo que no hay todavía oferta. Hasta ahora no. Pues Ni hasta a ayer Jimmy que Chará. consulté me dicen que no. Ajá. Tal cual. Ni a Jimmy Chará. Entonces son dos jugadores que pues, se les acaba el contrato. Hay mucha especulación con el tema Carlos Vaca. El Junior están diciendo que no, que Carlos Vaca no va a seguir, que la continuidad. Junior está obligado
Sí, porque a está renovar lesionado. el contrato a Carlos Vaca, que por lo menos hasta febrero mínimo, yo creo que máximo hasta mayo, podría regresar. Y sí se entablará un diálogo de renovación con Carlos Vaca para que seguramente sea el último contrato del jugador y se retire en el club de sus amores. Pero por ahora no hay nada. Exactamente. Bien, listo. Por ahí, entonces, ok, chuleado Bueno, el y Teo Junior de Gutiérrez. Barranquilla. Y También, Teo. también Sí. es otra de las renovaciones que se va a dar en... de las negociaciones para renovar, si se da o se concreta o no. De acuerdo, de acuerdo. Bien, Deportivo Cali, el que nos queda de los históricos del fútbol colombiano que más estrellas tienen en nuestro país. ¿Qué tiene el Cali? Bueno, el tema de Daniel Giraldo ha sido difícil. Ajá. La rescisión de su contrato con Juventude. Entienden, al menos del lado del jugador, que al haberse filtrado la noticia, alguna desinformación, porque también estaban diciendo que él ya se estaba entrenando en Cali, Sí. ha generado mucho malestar por parte de Juventude. Que ha presentado exámenes médicos. Sí, no, eso la verdad generó muchísimo malestar y ha demorado la operación. Pero me dicen que espera el conjunto azucarero que esta semana se pueda resolver ya el tema de su salida, porque igual Juventude no lo va a tener en cuenta. Sí. Simplemente están mirando a ver de qué forma le recortan o premios o bonos o el tema de salario para que él pueda ya tener su carta de libertad. A ver, es un asunto que muy probablemente se dé, Sí. salvo algo extraordinario se va a caer, porque todas las partes están alineadas a que esto ocurra. Sí. Pero no es una operación sencilla. Sí, y todavía no se ha cerrado. Pero yo le conté lo que me dijo una persona cercana hace 2 semanas que me dijo, Daniel va a jugar en el Deportivo Sí, Cali. O tal sea, cual. dándolo por hecho y yo creo que sí, pero pues hay un montón de curvas todavía por sortear y algunos obstáculos por solucionar para el Deportivo Cali. Que sigue buscando extremos, me dicen. Todavía no se ha dado la renovación de Andrés Estupiñán, que llevan como 3 semanas en Cali diciendo que esta semana sí, todavía no. Y yo no le veo mucho afán al Deportivo Cali. La sensación que yo tengo, esto es más percepción, que alguien me lo haya dicho así directamente, pero hablando con todas las orillas involucradas, siento que el Cali como que lo tiene ahí por si no llega a cerrar otros futbolistas, corriendo el riesgo de que aparezca otro equipo y lo firme, pero todavía no se ha firmado la renovación de Estupiñán y tiene el interés de buscar extremos en ambos perfiles y otro delantero. Me dicen Sí. en el Cali, llega Dineno, pero quieren otro delantero. Sí, siguen trabajando en la rescisión, perdón, de Mimbacas. Sí. Porque él pertenecía al Burgos, no ha sido tan fácil salir de ese contrato. Y de pronto esto molesta en Cali, pero pues hay que contar la verdad. Andrés Estupiñán lo quiere Alberto Gamero, Sí. pero no lo quiere la hinchada. Y Exactamente. la dirigencia sabe que como no lo quiere la hinchada, no quiere generar ese malestar. Porque la dirigencia está muy en modo de, bueno, vamos a echarnos al Claro, bolsillo a los hinchas, porque claro, somos nuevos claro. y Y está necesitamos bien. ese respaldo. Ajá. Entonces, la única forma que yo veo que esto pueda llegar a ocurrir es traer muchos jugadores y al final darle ese contentillo a Alberto Gamero. Sí, casi como que pase desapercibido, que después de un tiempo la gente diga, ay, mire, se quedó este man. Sí, es de esos jugadores que empieza a jugar y nunca los anunciaron. Sí, nada. uno como, no me acordaba de este. Exactamente. Entonces, Ujú. no Sí. se les haga raro que esto pueda ocurrir. Bien, listo. Entonces, chuleado Deportivo Cali. Vamos a los equipos del eje, Juanda. El Once Caldas, y bueno, lamentablemente quisiéramos dar mejores noticias del Deportivo Pereira, pero si tiene algo del Pereira también, algo positivo que me parece que es difícil hoy, bienvenido. No, en el Pereira silencio, silencio absoluto, silencio estampa, mutis por el foro, como lo quieran llamar, a la espera obviamente de que pueda definir su situación, ¿cómo llamarla, muchachos? Jurídica puede ser, no sé, ante las autoridades, ante los organismos Laboral, eso es controlan todo el eso es tema jurídico, empresarial, todo el tema laboral, deportivo. legislativo. económico, moral, Todo. bueno, todo lo que usted quiera. Sí. Una tristeza que un equipo tradicional del fútbol colombiano como el Pereira se vea en esta situación, pero bueno, ojalá que se pueda resolver, porque eso también obviamente pues te podría llegar a terminar afectando lo que sea el campeonato del próximo año, más allá del sorteo y el fixture que ya había compartido la División Mayor del Fútbol Colombiano. Por el lado del Once Caldas, además de lo de Jaime Alvarado y Jefferson Rodallega, se mantiene todavía la espera por saber qué va a pasar con Stanley Valencia, Leider Morán y Mateo Zuleta, que son jugadores que terminan el contrato ya la próxima semana. Y también, sin mayores novedades, el Blanco, que esta semana jugó un partido amistoso ante el Deportes Quindío, lo ganó 3-2 y continúa ya su preparación para lo que va a ser 2026. Bien. Sí, a propósito de lo que decía Juan del Quindío y del Pereira, que son pues dos de los equipos del eje, hoy en Colombia solo hay 2 equipos que estén inhibidos. Quiere decir esto que no están imposibilitados. No pueden inscribir jugadores. a inscribir jugadores. Deportes Quindío, que tiene una sanción, y otro Sí. es el Pereira, que tiene 3. Tremendo.
He sabido, por fuentes directas a la dirigencia actual del conjunto Matecaña, que se siguen manteniendo conversaciones con Sí. posibles compradores del equipo, pero que la cifra que se sigue pidiendo para negociar, de hecho ya se hizo pública el contrato de compraventa que se había hecho por parte del Pereira Con a Dubái, este grupo ¿no? inversor que jamás existió, nunca Ajá. ha habido ningún anuncio. Con Dubái, que se llamaba Dubái, pero tenía una oficinita chiquita por allá en el centro, de pero era una microempresa. cosa rarísima. Era una negociación más o menos por 21 o 22 millones de dólares, según lo que estaba estipulado. Él sigue pidiendo 30 millones de dólares y yo creo que no hay absolutamente nadie que vaya a pagar, a menos de que quiera regalar la plata, 30 millones por el Pereira. Sí, yo creo que ahí es como cuando decimos se pide para no vender, ¿no? Sí, pero hay una necesidad de vender. Sí. Ojo porque todavía no se han cumplido las expectativas que le solicitó el Ministerio del Trabajo para que se dé esa solicitud de Sí. estar en la ley de insolvencia. Ajá. ¿Sí? Esa ley de quiebras a la que accede el Deportivo Pereira, perdón, y al no cumplir todavía lo reglamentario, haría que finalmente el equipo, en caso tal de que se consolide, pierda el reconocimiento deportivo. Sí. Hoy, sé que esto es noticia, a la DIMAYOR ya le llegó un acta de aviso porque es muy posible que si se termina dando la cancelación de este reconocimiento deportivo, tengan la posibilidad DIMAYOR de maniobrar la situación con el Pereira, porque sería un equipo que dejaría de pertenecer a la primera división del Sí. fútbol en Colombia. Eso con respecto al equipo Matecaña, yo creo que es una de las cosas que tiene hoy alerta al presidente de la DIMAYOR. Y lo otro, hay varios jugadores que siguen renunciando al Deportivo Pereira. Usted contaba Pestaña esta semana, ¿no? Sí, el tema Pestaña es muy delicado y yo creo que vale la pena explicarlo. Pestaña hoy es un jugador que está a préstamo en América. El jugador tiene contrato todavía hasta diciembre de 2026, del próximo año, con el conjunto Matecaña. Firmó por 3 años. Pero durante el año que él estuvo y durante el siguiente plazo, el Pereira había adquirido una deuda o unas cuotas para pagarle allá en Pestaña y nunca se las pagó. O sea, estamos hablando de cerca de 18 meses sin pagarle al jugador. Claro. Ahora, esto lo ha usado el jugador para renunciar al Pereira. Al renunciar al Pereira se deshace el vínculo, es decir, ese contrato hasta diciembre de 2026 se anula, pero de la misma forma el contrato que unía a Jan Pestaña y América de Cali hasta diciembre de este año también queda anulado. Eso quiere decir que no es ni jugador de Pereira ni es jugador de América. Sí. Hoy es agente libre y esto le da la posibilidad a otros equipos de acercarse. Sí. Obviamente América ya le expresó la solicitud, La intención de que se la quede. intención de que se quede. Yo, a ver, salvo algo extraordinario, no va a seguir en América, porque América además entiendo que quiere poner un dinero. Y ese mismo dinero que ya le había dicho a América al Pereira que lo iban a poner por él, pues si se lo ponen al jugador, seguramente se va a quedar. Seguramente se va a quedar, sí. Si América se pone difícil, es muy probable que vaya a otro equipo. Claro, ahí hay un tema, o sea, más allá del futuro del jugador, que como usted dice, pues va a depender de qué tan coherente sea América con la cifra que estaba dispuesto a pagarle a Deportivo Pereira, y es el daño a terceros, ¿no? Porque América en algún momento, si al final el jugador termina declarándose en absoluta libertad y firma con Pipe Sierra FC o con el equipo que sea, América puede demandar al Deportivo Pereira, que ya ha pasado en el fútbol colombiano, porque así no sea dueño de los derechos económicos, dice, a mí se me está causando un perjuicio Claro. por un acuerdo que yo tenía con usted, con el Deportivo Pereira, como dueño de los derechos del jugador, un compromiso, Tal cual. usted lo deja perder porque no le paga y ahora usted tiene que compensarme a mí de alguna manera. Mejor dicho, líos para el Deportivo Pereira por todo lado. Once Sí. Caldas, bueno, contábamos lo de Jaime Alvarado, presentó ayer exámenes médicos, en las próximas horas, seguramente cuando ustedes vean esto ya lo va a hacer oficial el Once Caldas, y sé que estaba buscando un jugador más, creí que eran más, pero ayer me dicen, estamos muy apretados con el tema de cupos. Ayer Eduardo Dávila, que hablábamos ahora, mencionó a Fabián Cantillo y dijo que el Once Caldas tiene negociaciones adelantadas para llevarse a Fabián Cantillo. Raro, ¿no? Sí, a mí en el 11 me dicen que no, me dicen es un futbolista que nos ha gustado anteriormente, pero en este momento necesitamos un volante de otras características, Yo quizá creo un volante que- más mixto. Se enteraron en Unión Sí. o le contaron tarde del interés en caso tal de que lo de Jaime Alvarado no se diera. Porque Exactamente, son exactamente. características muy similares Sí. a las de Mateo García, Exacto. Ronaldo Pájaro, Jaime Alvarado y finalmente Fabián Cantillo. Pero sí, seguramente se enteraron tarde, pero hoy entiendo yo que no hay ningún avance. Exacto. tampoco Ayer por ese consulté en lado. Once Caldas, apenas pues salió la información de una nota que le hicieron unos colegas en Santa Marta y me dicen, no, sí nos gustó antes, pero en este momento por tema de cupos no va a venir Fabián Cantillo. Vamos a ver qué pasa con el Once Caldas de Manizales. Don Pipe, Bucaramanga, Sí. que decimos está apuntando alto,
y hay que ver pues si logra traducir todo esto al final en un buen periodo de transferencias. Sí, hay un jugador que quiere Bucaramanga, es John Gamboa, el capitán de Envigado, Sí. defensa central, le gusta mucho a Leonel Álvarez. Ayer me dijeron que está un poco lento el tema, ¿no? Sí, eso no Y no que ha hay terminado avanzando. otras novias, otros Tal cual. interesados. Ajá. Tal cual. Eso con respecto a John Gamboa, hay otro jugador que está siguiendo en Bucaramanga. Son 3 nombres que digamos que están en la baraja. Lo contaba Juan Andrés Sarmiento, Emerson Batalla y Sí. Cristian Barrios. Sí. Hoy por Cristian Barrios, que pertenece a América de Cali, han llegado 3 intereses, uno por parte del Junior. Sabemos que Atlético Nacional también preguntó las condiciones. Sí. Y el Bucaramanga, que es el equipo que ya, digamos que informalmente presentó unos números y América dijo, wow, Bucaramanga. Sí. Entonces eso le llamó la atención, pero es una de las prioridades que tiene hoy Bucaramanga. Por en eso el es que sentido yo del digo, extremo. o sea, sé que hoy suena muy loco lo de Andrés Sarmiento. Sí. Pero Bucaramanga en serio está, al menos lo que le ha dicho a los equipos que es capaz de pagar Y y él sobre, ya estuvo y sobre allá, todo a ¿no? los futbolistas. Sí, claro, claro. Claro, Él ya estuvo ahí. él tiene una buena versión en Atlético Bucaramanga antes de llegar a los equipos grandes, América, Atlético Tal Nacional. cual. Bucaramanga también está mirando la renovación de Carlos Romaña, Sí, que estuvo en negociaciones con Pasto. Bueno, se dieron cuenta que no quieren perder esa base. Es un jugador que les interesa que permanezca en el equipo e intensificó ya las negociaciones. Todavía no se ha acordado, pero hay otro jugador que también está intentando renovar Bucaramanga. Bueno, además de lo de Luciano Pons, que todavía nada que se llegue a un acuerdo. Ajá. Es una de las novelas más largas, pero están todavía en el trámite del tema de la divisa. Y es Neider Moreno, que era un jugador que firmó un contrato nada más por 4 meses, pero ya ha tenido la solicitud y ha tenido el aviso del Bucaramanga de querer renovarlo. De querer a lograrlo, todavía no hay nada. exactamente. En esa búsqueda de extremos hay otro nombre que a mí me mencionan, extranjero, que es Romario Ibarra, que fue ofrecido a Atlético Bucaramanga y de entrada gusta, pasa los primeros filtros de los directivos. Hay que ver también qué tiene en mente Leonel, porque sabemos que son varios los fichajes que se le han caído a Atlético Bucaramanga porque Claro. no cuentan con la aprobación del entrenador. Es un extremo izquierdo, ecuatoriano, puede jugar también en el otro perfil. Es un futbolista que en algún momento pues alcanzó a tocar Europa, Real Oviedo, jugó en equipos importantes de este lado como Pachuca, Universidad Católica de Ecuador. Ya viene, me parece que en una curva descendente de su carrera natural por edad, tiene 31 años, pero es otro de los nombres que tiene ahí en carpeta Atlético Bucaramanga. Diálogos también, por ahora diálogos sin oferta. También creo que le gusta más a los directivos que al cuerpo técnico, es la sensación que tengo después de consultar. Jader Quiñones, que usted nos contaba, rescinde contrato con Tolima. Tolima lo había comprado, le había hecho contrato largo por 3 años. Lamentablemente pues no se pudo recuperar en los tiempos que esperaba el Deportes Tolima, pero es un buen jugador. Y está en diálogos con Atlético Bucaramanga. Sí. Y, bueno, y lo de Aldair. Falta uno. Señor. Falta un lateral derecho también. Están buscando lateral derecho en Bucaramanga. Ya Exactamente. han establecido algunos diálogos, ya tienen algunos candidatos ahí en la mesa. Ya Lionel también ha hablado con algunos jugadores para que lo tengamos ahí en el radar y tratemos de confirmar nombres también. Sí. A propósito, Cristian Uribe, Juanda, ¿no será una de esas posibilidades? Porque si llega Santiago Arias, es un jugador que le ha ido muy bien cada vez que entra, incluso parecía que era favorito por la dirigencia. Sí. Su ingreso por delante de Joan Castro, que cuando entraba hacía las cosas bien. No, parece más como que le quieren dar justamente esa Claro. proyección, esa confianza, que Santiago Arias o algún otro lateral derecho que venga de pronto a pelear esa titular con Román, o si termina saliendo Román, pues justamente se adueñe de ese puesto y tener a Cristian como una alternativa y enfocarlo tal vez por la doble competencia más hacia la liga. Pero por el momento no está en plan de salida Cristian Uribe, lo quieren proyectar, le quieren dar continuidad. Bueno, Buen pasa jugador, lo mismo, sí. por ejemplo, con Juan José Arias, pasa lo mismo con Simón García, pasa lo mismo obviamente con Titi Rengifo, que también ya varios clubes han levantado el teléfono a preguntar, bueno, Titi qué, cuánto vale, etcétera, etcétera. Pero son de esos juveniles que Nacional quiere respaldarlos, rodearlos, darle minutos e irlos proyectando sin ningún tipo de apuro. Sí, tiene realmente una muy buena base Atlético Nacional en sus divisiones menores. Bueno, le decía, Aldair Zárate, acuerdo entre clubes, ¿no? Sí. 60% de los derechos del jugador, al final poniendo más dinero que otros interesados. Tolima, por ejemplo, que ya vamos a hablar de Tolima, era un equipo que lo quería y que hasta último momento esperó, pero la información que tengo, Pipe, es que Bogotá acá fue muy correcto en el sentido de decirle a todos los demás, la prioridad la tiene Atlético Bucaramanga. Cuando Y- no la tenía. Exactamente, porque ya pues los plazos estaban cumplidos. Y es que se fue a préstamo sin opción de compra. Sin opción de compra. Eso no, digamos que no salió mucho a la luz, Sí. pero sí se fue a préstamo sin opción de compra y Ajá. eso no le daba, digamos No que había ninguna prioridad, exacto. O sea, el que llegara
y Tolima lo buscó, pero al final pues termina ganando ese pulso Atlético Bucaramanga. Me dicen que con el jugador todavía no, pero que seguramente sí. Se van a arreglar los términos personales. Me dicen hoy, seguramente eso va a quedar acordado, pero entre clubes está todo pactado para esa compra del 60% de los derechos económicos y la posibilidad de firmar un contrato de larga duración. A propósito del Tolima, bueno, Adrián Parra se va a quedar en Deportes Tolima. Tolima va a ejecutar la opción de compra que tenía con Fortaleza. Fortaleza recibió algunos sondeos de afuera, pero aquí sí hay opción de compra, entonces tiene que respetársela al Deportes Tolima, que lo compra, no sé si para dejarlo o para venderlo, porque algunos de los equipos interesados pues ahora pueden negociar con Deportes Tolima, que va a ejecutar esa opción. Me dicen que la idea del Deportes Tolima, más allá de la negociación que pueda llegar, es darle un contrato de 3 años. Exactamente. Que está, digamos que estipulado para cuando se ejecute la opción de compra, y Fortaleza pues le llega un dinero importante por su máximo goleador. Sí, ¿has sabido algo más de Samuel? Juanda, lo hablamos la semana pasada y después de que nos vimos acá, sale Samuel en Win y dice que tiene que regresar a Atlético Nacional, que Tolima no va a ejecutar la opción de compra. Correcto. Pero pues la información que tenemos de este lado cuando consultamos en Tolima es que no se ha vencido y que los diálogos todavía continúan. ¿Usted ha podido saber algo más de Samuel Velázquez, el lateral izquierdo? Sí, estuvimos preguntando el fin de semana por el lado de Nacional y la respuesta fue alta probabilidad de que se quede. Es decir, evidentemente todavía puede Tolima negociar o buscar los recursos para ejecutar la opción de compra. Parece algo improbable. En Nacional prácticamente, pues obviamente faltaría cerrar alguna documentación y todo esto, pero prácticamente lo dan como un jugador para el 2026 o por lo menos entra fuertemente en el plan y más a la espera de qué va a pasar con Camilo Cándido. Pero sí, desde Nacional lo ven más como un jugador del plantel antes que de pronto verlo en otro equipo distinto que continúe en el Deportes Tolima. Sí, a ver, la historia de Samuel me la cuentan de la siguiente manera. Yo creo que Tolima no lo va a comprar, es una cifra alta. Para el Deportes Tolima puede que para otros clubes no, pero para Tolima sí. Es una cifra cercana a los $700,000, la opción de compra por Samuel Velázquez. Y las cuentas del Tolima pues eran distintas si clasificaba a fase de grupos de Copa Libertadores. Sí sé que Tolima está planteando una extensión del préstamo en otras condiciones respecto a cómo lo llevó, porque, y creo que esto tampoco se supo, no se hizo mucha bulla, era un préstamo sin cargo. Tolima no pagó cargo por el préstamo de Samuel Velázquez, simplemente se hizo cargo del salario del jugador. Hace más cara la opción de compra. Exactamente, eso encarece la opción de compra, por eso es tan alta, como bien dice Pipe. Tolima se hace cargo del salario del jugador y se firma esa opción alta. Ahora, la propuesta de Tolima en doble vía es mejorarle al jugador sus condiciones, porque además cuando Tolima se hace cargo del salario del jugador, le dice, para convencerlo, le dice, le va a pagar más de lo que usted se está ganando en Atlético Nacional. Acá Tolima le hace una oferta de renovación al jugador en mejores condiciones, le mejora el salario y le dice a Atlético Nacional, préstemelo otra vez, préstemelo un año, pero esta vez sí le pago un cargo y un cargo que lo pueda convencer a usted. A mí no me parece que sea sencillo, como dice Juanda, yo veo pocas posibilidades de que se dé realmente, pero va a depender del tema de los cupos, porque son 25 y en Tolima hacen cuentas ajenas, las cuentas de Nacional, no en términos de plata, sino en términos de cupos, y ellos dicen, si se queda Camilo Cándido, seguramente nosotros vamos a poder negociar con Atlético Nacional la continuidad de Samuel. Vamos a ver, quedan 7 días. Hoy lo veo complejo, pero pues esto da vueltas. En Tolima, abiertos a la posibilidad de que se vaya Gonzalo Lencina, que tiene contrato largo. Tolima lo compró, pero el agente del futbolista habló con el club y dijo, quiero traer propuestas. El club les dijo, listo, tráigalas y si es algo que nos sirva, se puede ir. El segundo semestre de Gonzalo, pues lastimosamente en Deportes Tolima no fue tan bueno. ¿Será que Millonarios puede ir? Ha habido rumores, pero ¿será que Millonarios puede pescar ahí? Sabe que yo no sé ahora con la nueva dirección deportiva, sé que antes sí, era un jugador que interesaba a la gente que estaba en esos cargos anteriormente. Y David González, ¿no? Que inició el semestre anterior. Y David González, es que no me acuerdo si alcanzan a coincidir. Creo que no. Creo que cuando se va David llega Gonzalo. Digo David. Sí. Bueno. Pero bueno, seguramente hizo parte. Yo le contaba la vez pasada. De los jugadores del Tolima. En los nombres que quería David González. Sí, puede ser. Bueno, eso por el lado del Deportes Tolima. ¿Qué más nos queda? Deportivo Pasto es otro equipo que se está moviendo bien, Le ¿no? iba a preguntar algo. Al menos en cantidad, sí. Del Tolima. Bueno, ya hablábamos de Sean Barbosa, que es otro de los laterales que en teoría debería volver al conjunto pijao, salvo que llegue alguna oferta que convenza a la dirigencia. Pero le iba a preguntar por Cristian Trujillo, porque la información que recibo desde América de Cali es que si se da la salida de Leis, que parece que todo está muy encaminado, pero todavía Leis se quiere ir de América, pero que le paguen
renueven su contrato. Claro. Y eso pues para América no va a ser tan sencillo. Entonces, pues si él se quiere quedar, tanto como se quiera quedar, dependerá de él hasta qué punto quiere recibir un dinero para firmar o con Aldo Civil, o de Pasto se cayó, o irse a donde quiera. Pero me dicen que David González quiere a Cristian Trujillo porque Sí. ya lo tuvo y creo que es uno de los entrenadores con los que más ha tenido posibilidad de jugar. Yo creo que es una posibilidad. Tolima ha descartado algunos ofrecimientos interesantes en jugadores de primera línea, algunos con pasado en el club o que no han jugado en Deportes Tolima, pero que son tolimenses, que tienen vínculo con el departamento, más no con la institución, precisamente porque interpreta que en esa posición están todos los cupos llenos. Y está Juan Pablo Nieto, Brian Rovira, jugadores de características distintas, pero que se desempeñan ahí. Tolima compró a Sebastián Guzmán, así que pues son futbolistas con contrato largo, y creo que el cuarto en esa lista es Cristian Trujillo. Si llega una propuesta económica se puede dar, porque todavía tiene contrato con Deportes Tolima, y me parece que sí. A propósito, me acabaron de contestar por el tema Marlon Torres otra vez, y me dicen, todavía no. No ha llegado nada. Sí, o sea, lo siguen, no, sí hay conversaciones, pero todavía no. Seguramente el agente del futbolista intentando pues presionar el tema, pero usted sabe que con Tolima, hasta que no esté firmado, no está firmado. Claro. ¿Sabe qué? Yo creo que están esperando al otro año Sí. para que se cumpla el tiempo estipulado y digan, bueno, nos vamos a ir gratis en Sí. un semestre, reciban esto, o nos vamos gratis. Sí, Puede hacer la de Kevin Pérez, Marlon Torres. sí. Ahora, Tolima, pero América tiene una necesidad. Claro, América tiene una necesidad y eso lo puede empujar a ofrecer un poquito más, porque como le decía, a Tolima no le ha importado en otros momentos dejar que los jugadores se vayan libres Tal cual. para pues no dejarlos muy baratos o responder a las propuestas bajas de otros equipos. Le preguntaba por el Deportivo Pasto, que también es un equipo que ha fichado harto, al menos en cantidad, harto. Estaba pensando en un jugador, creo que es Wilson Morelo, Sí. que ya debe estar firmando su Sí. contrato. Ya está Morelo todo está acordado. listo, Mateo Garavito está listo para el Deportivo Pasto. Harrison Mancilla Sí. también llegó al conjunto volcánico. Fainer Torijano. Fainer Torijano. Sí. Y en las últimas horas, pues pudimos confirmar con el círculo del jugador que se va del Cúcuta y está muy, muy, muy cerca tras ser uno de los deseos de Jonathan Risueño, el nuevo entrenador del Pasto, Matías Pizano, Matías Pizano, sí, el que juguete fue Pizano. muy Ajá. bueno Sí. para el ascenso del Campeón Cúcuta. en el fútbol colombiano, ¿no? Campeón Sí, con América. Correcto, lo quieren mucho. Además, es un jugador supremamente viral. O sea, todas Sí. las publicaciones, los movimientos que hace siempre tienen mucha repercusión. Y a Pizano ya lo tiene casi cerrado el Deportivo Pasto, que Sí. es una incorporación que a mí me llama la atención. Entiendo que lo de Chaux estaba trabajando, Sí, pero ha tenido algunos inconvenientes y el Deportivo Independiente Medellín le gustaría retener a Chaux. Chaux quiere lo mejor para su futuro y para su carrera y todavía no hay acuerdo con el Pasto y por ahora su continuidad en el Deportivo Independiente Medellín parece lo más probable. sé que otro equipo que se asomó a preguntar por él, pero igual, o sea, casi que en los mismos términos del Deportivo Pasto y todavía sin arreglo. Y ante esas propuestas, creo que el jugador prefiere quedarse en el Medellín. Es Llaneros, que estaba buscando portero y también intentó por Eder Chaux, pero por ahora ¿Y sin avances. ¿El arquero mexicano seguirá en Llaneros? Ortega, yo creo que si están buscando un jugador del perfil de Eder Chaux, que tiene perfil de suplente en el Deportivo Independiente Medellín, Claro, pero pero puede de ser titular. titular En Llaneros, es porque probablemente algo puede pasar con Curioso. Ortega. Eso del Deportivo Pasto, sé que están trabajando ahí como otros asuntos para cerrar la plantilla, creo que no le falta mucho. Me hablan de que Joshan Valois ha tenido muchos Sí. inconvenientes en el Pasto. Jonathan Risueño no quiere contar con el jugador. Sí. Y si usted dice no quiere contar con el mejor jugador del Pasto en la temporada anterior, una de las revelaciones que tuvo el campeonato, Sí. es por algo. Pero la lectura que da en el Deportivo Pasto es que al jugador le han llenado la cabeza de cucarachas, literalmente, es lo que nos dicen, para salir del Pasto. Sí. Y el Pasto dice, bueno, listo, váyase, pero traigan la plata. Claro, hubo mucho ruido alrededor del inicio de la pretemporada. Yo consulté en Deportivo Pasto porque sé que él no se presentó, pero me dijeron que había perdido un vuelo y, bueno, una situación personal que no era un tema de indisciplina. Ahora, sabemos a veces lastimosamente que Pero ¿qué después, pasa? Después no se volvió a presentar. Creo que hubo más, Sí. o ha habido muchos roces con el Ayer- nuevo entrenador. Ayer me escribieron de Venezuela para preguntarme por la posibilidad del Táchira. Pregunté en el Pasto y se rieron. Y dijeron, no, No. evidentemente, pues es un jugador que con lo mostrado, si se va,
se va a ir a un equipo Sí. de A mí me pretensiones hablaron- mayores, de Me herramientas hablaron mayores. de un equipo de segunda división de Brasil. Exactamente. A Bueno. ver si se termina. Bueno, don Juanda, ¿se le queda algo antes de cerrar esta cuarta emisión de Es un Hecho en esta temporada de mercado de pases que tanto disfrutamos en Colombia? Todo chuleado por este lado, mi estimado Julián, mi estimado Pipe. Cumplimos con la tarea, cumplimos con la labor. Ya nos reencontraremos Dios mediante la próxima semana para traerles más información acá en Es un Hecho. Sí, señor, porque seguimos, ¿no? A nosotros Claro. nos renovaron contrato a propósito sí, de la sí. época de renovación de vínculos. Es un hecho, es un hecho. Hemos firmado continuidad, al menos un mesecito más, hasta el mes de enero. ¿Se le queda algo, don Pipe? No, Juli, mucha expectativa, sobre todo con el tema Marino y Nestroza, porque Sí. creo que hay unos diálogos que se están terminando de avanzar, de concretar. Es Eso puede una ser posibilidad fuerte. No lo dijimos en ese momento y ya tenemos que cerrar, pero eso puede ser una tabla de salvación en el tema Alfredo Morelos también, ¿no? Sí. Porque Santos, usted la semana pasada nos dijo equipos brasileños, Santos es uno de ellos y por ahí pues se le abre una puerta para negociar Atlético Nacional. Claro, pero además hay que tener en cuenta que al menos hoy son como 6 cuotas que estableció Atlético Nacional con Columbus Crew para Sí. pagar en junio, enero, durante 3 años. Hoy solo ha pagado 2. O sea, Nacional solo ha pagado $500,000 del 1.500.000 Que debe. que propuso pagarle a Columbus Crew, que está establecido, digamos, ese periodo de pagos, pero todavía no sería una ganancia tan significativa porque debe pagar todavía ese dinero. Entonces, seguramente Nacional va a estar en el trabajo y en la labor y atentos, por supuesto, de lo que yo creo que va a ser una de las noticias más importantes de este mercado de pases y es la contratación de quién va a estar al mando en el conjunto verdolaga. Bien, muy bien. Bueno, nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la otra semana en una entrega más de Es un Hecho. Chao, abrazo a todos.